Tengo un relato. Soy de Cuba. Vivo en una zona un tanto rural de Santiago de Cuba, en el municipio de Contramaestre. Mi familia tiene una finca desde hace alrededor de 70-80 años y allí es donde vivo. La casa está en los límites de la finca, con la calle del pueblo, y es una calle oscura que se presta para fechorías y para que una que otra pareja de adolescentes que quiera verse a escondidas. En fin, una noche alrededor de las 10:30, quizás casi las 11, estábamos parte de la familia en casa viendo televisión, cuando de repente los vecinos llamaron a la puerta. Mi abuela salió a ver qué pasaba y todos prestamos atención, pues era extraño que a esa hora tocaran la puerta. Los vecinos nos dijeron que hace media hora la esposa de mi tío estaba gritando, llamando entre llantos a la casa. Por el ruido de la televisión no se escuchaba nada, así que mi abuelo bajó el volumen a la televisión y en efecto, los gritos de mi tía política alarmaron a todos. Preocupados por mi tío, no estaba en su casa por razones de trabajo y ella estaba sola y alguien podía haberle hecho daño o algo por el estilo. Así que, armados con escopeta de caza, machetes y palos, fuimos la familia y los vecinos a ver qué pasaba. La casa de mi tía quedaba al final de la calle del lado opuesto a la finca y enfrente estaba un potrero donde pastaba el ganado por el día y al lado estaba un campo de maíz a punto de cosechar. Cuando llegamos a la casa, mi tía estaba en el portón de su casa llorando de miedo y en puro terror. Mi abuelo, como padre de familia, le preguntó que qué pasaba y ella casi no podía hablar y a duras penas nos dijo que cuando se disponía a salir para mi casa a ver televisión para no estar sola en su casa, sintió dentro del maizal a alguien que se quejaba y ella preguntó quién era y qué le pasaba. Como no obtuvo respuesta, repitió la pregunta, pero esa vez lo que obtuvo a cambio fue algo parecido a un rugido seguido de quejas. Todos nos miramos y pensábamos que lo estaba imaginando. Nuestra sorpresa fue cuando sentimos nosotros los quejidos. En ese entonces yo tendría unos 17 o 16 años. Recuerdo que se me erizó la piel por completo y fui presa del terror por un instante. Mi abuelo, por otra parte, no se hizo esperar y dijo: oiga, compadre, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? Lo siguiente que recuerdo fue que aquel aterrador sonido que brotó del interior del maizal era algo parecido a un rugido de dolor o convalecencia. Comenzaron a llegar más vecinos y junto a mi abuelo y mi padrastro siguieron tratando de comunicarse con aquello que se quejaba del otro lado de la cerca. Llegó el momento en que todos se pusieron de acuerdo para entrar al campo a ver qué era aquello. Yo me quedé allí por el portón, tomándole la tensión arterial a mi tía, que para esa altura ya se había desmayado 2 veces y no había tenido tiempo de entrar a la casa. En fin, mis familiares y vecinos decidieron entrar por el portillo al maizal, que quedaba en el último del callejón, y en ese mismo momento que lo abrieron, sentí que aquello que hace un momento se quejaba se movía rápidamente hacia donde nosotros estábamos. Se sentían las cañas de maíz romperse a su paso y un olor de putrefacción ocupó el aire. Mi corazón se quería salir de mi pecho y del miedo me hacía temblar las piernas. Nunca en mi vida había experimentado tanto terror. Mi miedo aumentó mucho más cuando sentí que aquel ser del otro lado de la cerca, su respiración era fuerte y rápida, como la de un animal herido y sofocado. En cuanto a los vecinos y familia, entraron y se acercaron. Solo se sintió que aquel ser saltó por encima de la cerca frente a mí y a mi tía, que se había vuelto a desmayar. Lo que más miedo me da al contar la historia es que aquello que pasó por mi lado y nunca vi lo que era, solo sentí sus pisadas, su rugido y hedor y un calor asfixiante que pasó por mi lado a gran velocidad, y tras él una jauría formada por todos los perros del barrio
que lo siguieron por la finca durante más de una hora. Lo más loco del asunto es que el maizal estaba intacto. Hola, buenas noches. Mi esposo me cuenta que cuando era joven jugaba con sus amigos al fútbol. En una ocasión ya había terminado el partido y se sentaron para cambiarse el uniforme. Como era en un campo, se sentaron donde pudieron. En un momento se les acercó un señor que se veía un poco preocupado y fue directo hacia mi esposo. Él no lo conocía, pero él le dijo que en qué le podía ayudar. El señor le dijo que le suplicaba que le hiciera un favor, que le avisara a una vecina de la comunidad que los papeles que estaba buscando estaban en la cabecera de la cama, ya que era de latón. Él había introducido ahí los papeles, que si por favor le decía, ya que él no podía regresar porque lo dejaba su camión y llegaría tarde a trabajar. A mi esposo no le pareció nada malo y aceptó llevar el recado. Cuando ya todos estaban listos, retornaron a la ciudad y varios de ellos acompañaron a mi esposo a dejar el recado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al llegar al domicilio estaban velando a una persona. Con pena preguntaron por la señora y ella salió diciéndoles que qué deseaban. Nadie se atrevía a hablar hasta que mi esposo le explicó lo que había sucedido y el mensaje que tenía que llevar. Ella, no dando crédito a lo que escuchaba, corrió hacia la recámara y después de un momento salió con los papeles en la mano. Les dijo llorando que al que habían visto era su esposo, al cual estaban velando. Y esos documentos eran las escrituras de la casa, ya que sin ellos los podrían haber echado a ella y a sus dos pequeños. Ellos, con el susto, sin saber qué decir, se retiraron. Esa anécdota le pasó a mi esposo y le han sucedido otras más que posteriormente les contaré.